El tocino es tan amado que se le ha llamado dulce de carne. Un estudio de 2023 reveló que al 80% de los estadounidenses les gusta o ama el tocino y el 20% lo comería a diario si pudiera. Aunque el 65% de los estadounidenses apoyan nombrar al tocino como la comida nacional, es posible que no seamos el país que más lo ama. En una encuesta reciente a adultos canadienses se les preguntó, ¿qué prefieres, el tocino o el sexo? Y más del 40% eligió el tocino. Sí, el romance humano con finas lonchas de cielo curado en sal no es nada nuevo. El tocino es uno de los cortes más antiguos del mundo y tiene una larga y sabrosa historia que merece ser recordada. El tocino se hace de cerdo curado. Proviene de diferentes cortes como el vientre, costado o espalda del cerdo y tiene distintas rayas de grasa. El origen exacto del tocino no está claro, ya que las personas han estado cazando suidos, cerdos, jabalíes y berracos desde mucho antes de la historia registrada, según los zooarqueólogos Matt 500. Price, de la Universidad de Durham, señaló en 2020 que los jabalíes son animales peligrosos que los pueblos paleolíticos cazaban con poca frecuencia durante el primer millón de años de contacto humano-suido. Los avances tecnológicos, la invención de armas de proyectil, redes y la domesticación de perros permitieron a los humanos utilizar más regularmente a los jabalíes como fuente de proteínas hace entre 14.000 y 12.000 años. La domesticación de los cerdos ocurrió hace alrededor de 9.000 años, aunque hubo un periodo intermedio que Price llama relaciones cercanas con los jabalíes que podrían haber incluido la gestión de caza e introducido jabalíes en nuevas ubicaciones. La gente ha estado cazando y cocinando cerdos desde hace mucho tiempo. No está claro exactamente cuándo ese cerdo comenzó a ser curado con sal. La técnica de curación con sal para conservar carne se empleaba en Mesopotamia desde el año 3000 a 100, y los restos óseos sugieren que el cerdo era un alimento habitual en ese periodo. Existen registros chinos de curación de cerdo con sal que datan de 1500 a 100 yen, aunque el método pudo haberse utilizado antes, y la gran producción de sal pudo haber comenzado en 100 yen INA en el primer milenio a 100 yen. Entre los métodos chinos tradicionales para curar el cerdo está el lap yuk, panceta de cerdo curada, que utiliza un proceso complejo y podría haber sido la primera versión de tocino curado. La curación con sal pudo llegar a los griegos y romanos desde Asia Central. Un tipo de tocino llamado petazo era común en la antigua Roma, hecho de panceta de cerdo hervida con higos y luego dorada y sazonada con una salsa de pimienta. Al ser barato y fácil de preparar, era un alimento común entre los campesinos romanos junto con el pan y el queso. Los romanos transportaban cerdos y el proceso de curación a través del imperio. El cerdo curado era un alimento común para las legiones romanas. Carnes curadas italianas, como el guanciale de mejilla de cerdo y la panceta de barriga de cerdo, podrían tener orígenes en la época romana. Se desconoce si se usaban nitratos. Los nitratos tienen cualidades antibacterianas y pueden estar presentes en algunas sales. La carne salada con nitratos conserva su color rosa, un proceso de conservación que data del año 3000 a.C. Usualmente es difícil determinar si se usaron nitratos para conservar el cerdo romano y si el tocino romano era rosado o gris. Debido a la fácil disponibilidad del cerdo, el tocino era común en la Europa medieval. Según la Nueva Enciclopedia Mundial, el tocino fue la primera carne en convertirse en un importante producto de comercio internacional debido a que estaba curado y tenía una larga vida útil. Según Daily Meal, el tocino y el cerdo eran la principal fuente de alimento para las familias de clase baja debido a su asequibilidad y facilidad de producción. Escribiendo en Digest, una revista de costumbres y cultura alimentaria, en 2020, el autor Noah Arney señala que el tocino fue la principal carne consumida en Inglaterra durante todo el siglo XIII. Arney halló múltiples menciones del tocino en libros culinarios de Inglaterra y Europa entre los siglos XIV y XVI. La cocción del tocino se menciona en los cuentos de Canterbury, aunque el nombre moderno utilizado en inglés se derivó de una palabra del inglés medio, que generalmente se refería a la carne de cerdo curada con sal hecha de los lomos o vientres de las razas de cerdo de Yorkshire y Hamworth, conocidas como razas de tocino. El sitio web culinario Spruce Eats escribe que la palabra tocino deriva de varios dialectos germánicos y franceses, incluyendo el antiguo francés bacon, el antiguo alto alemán baco, que significa nalga, y el antiguo teutónico batze, que se refiere a la espalda. El término se refería al cerdo entero, al cerdo curado, o incluso a una persona, ya que la carne era fundamental en la dieta. Esta podría ser la etimología de salvar el tocino de alguien, que significa salvar a su persona,
aunque también podría referirse a curar el tocino para que dure el invierno o protegerlo de los perros vagabundos. Según Spruce Eats, los campesinos cocinaban con grasa de tocino, y masticar tocino sin conservar podría ser el origen de la frase masticar la grasa, que significa charlar o chismorrear. Spruce Eats escribe sobre el origen de otro término común. En el siglo XII, una iglesia en la ciudad inglesa de Great Dumbo prometió un costado de tocino a cualquier hombre casado que pudiera jurar ante la congregación y Dios que no había discutido con su esposa durante 1 año y 1 día. Un marido que podía traer el tocino a casa era muy apreciado por la comunidad por su tolerancia. No obstante, el tocino medieval difería del actual. Según Daily Mail, en el medioevo el tocino siempre se curaba con sal, generalmente bajo compresión, y luego se colgaba a secar. Se prefería la sal marina por su fácil disponibilidad y bajo costo. La compresión se usaba comúnmente para eliminar rápidamente la humedad de la carne en curación, evitando que se echara a perder. El secado prolongaría su vida útil, haciéndolo seguro para almacenar a temperatura ambiente. Según la historiadora de alimentos Alice Percy, el humo era una opción para conservar el tocino, pero el calor del humo podía hacer que la grasa se volviera rancia, por lo que no era el método principal como lo es ahora. Daily Mail explica que las características principales del tocino deshidratado eran que era duro y de color grisáceo, similar al pescado salado. Las personas usaban sus narices para determinar la seguridad del tocino. Si olía mal no era seguro comerlo, si no, sí lo era. Este tocino se rehidrataría antes de cocinar o se cortaría en trozos pequeños para añadir a un plato, aportando sabor a carne y sal. Arney escribe que no hay evidencia de uso de salitre, nitratos, en la cocina inglesa antes del siglo XVII. La primera referencia al tocino moderno proviene de una receta de 1755 que incluye salitre, azúcar y ahumado. Según el sitio web Sociedad del Desayuno Inglés, hasta ahora el tocino era producido tradicionalmente en granjas locales. También era muy común que lo produjera tu familia en casa. En la Gran Bretaña preindustrial, una gran parte de la población criaba cerdos, incluso en sótanos de ciudades, para subsistir. Pero la producción de tocino cambió en el siglo XVIII gracias a la familia Harris. La familia residía en Colne, en Wiltshire, según la Sociedad del Desayuno Inglés. En los años 1770, un inglés llamado John Harris, el precursor de la fabricación industrial de tocino a gran escala, abrió su empresa en el pueblo inglés de Colne, en Wiltshire. Y en ese tiempo, muchos cerdos eran importados desde Irlanda y conducidos en manadas desde Bristol, en la costa oeste de Inglaterra. Wiltshire era un lugar de descanso habitual para las manadas de cerdos, lo que garantizaba un suministro constante de cerdos para la curación. John Harris abrió la primera planta comercial de procesamiento de bacon del mundo en Wiltshire, considerada por muchos como la capital mundial del bacon. Wiltshire tenía un método único de curación de cerdo, curando la mitad de los lados en una salmuera secreta, conocido como la cura de Wiltshire. El método de cura de Wiltshire produce un bacon dulce y bajo en sal que es buscado en todo el mundo. Según The Independent, en 2000 el bacon británico comercial se originó del método conocido como la cura de Wiltshire. Fue desarrollado a finales del siglo XVIII por una familia de Wiltshire llamada Harris. Con cuartos fríos con hielo, notaron que requerían menos sal para curar su tocino y jamones. Los cerdos llegaron a las Américas con Colón. Spruce Eats escribe: la reina Isabel envió 8 cerdos a Cuba con Cristóbal Colón, pero la Junta Nacional de Cerdo acredita al explorador español Hernando de Soto como el padre de la industria porcina estadounidense. Él trajo 13 cerdos a las costas del Nuevo Mundo en 1539, y en 3 años, la manada había crecido a 700. Los cerdos salvajes prosperaron en las Américas y el tocino se volvió un alimento básico. Según el sitio web de la Universidad Estatal de Georgia, un estudio de Heather R. Anderson indica que en el siglo XVIII los médicos solían recomendar para el desayuno tocino, avena, gachas, frutas, pan con mantequilla y una taza de café fuerte. En el oeste americano, el café, los frijoles, el pan de maíz y el tocino eran alimentos fundamentales. Así, el tocino ha sido parte del desayuno durante casi toda la historia registrada. El tocino, curado con sal para conservarse más tiempo, fue parte de las raciones de los soldados del Ejército Continental y de la Unión y Confederados durante la Guerra Civil. Mientras los estadounidenses migraban al oeste, no solo consumían tocino, sino que también lo producían. Según el sitio web Árbol Familiar, la producción masiva de tocino requería grandes cantidades de cerdos, para lo cual el corazón de América era ideal. Para 1870, Cincinnati era conocida como Porcópolis,
y las plantas de empaque de carne de Chicago sacrificaban más de 1 millón de cerdos al año. El tocino tuvo un gran auge en América en el siglo XX. El aumento de la prosperidad y mejores métodos de producción impulsaron las ventas, pero otro impulso vino del sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays. Según Braithwaite Communications, Bernays, conocido como el padre de las relaciones públicas, es una figura fascinante. Bernays, sobrino de Sigmund Freud, fue pionero en aplicar la psicología en diversos esfuerzos de marketing, desde propaganda gubernamental hasta cigarrillos Lucky Strike. Cuando la corporación Beech-Nut le pidió a Bernays que aumentara el consumo nacional de tocino, él contrató a un médico de la empresa para que lo recomendara para el desayuno. El Museo de Noticias de Lisboa relata que Bernays hizo una encuesta que mostró que el desayuno típico de los estadounidenses solo incluía café, quizás un panecillo y jugo de naranja. El reto, lograr que los estadounidenses desayunen tocino. Según el Centro Harvard para Incentivos de Salud y Economía del Comportamiento, Bernays consultó a un renombrado médico neoyorquino, sugiriendo sutilmente si un desayuno abundante sería más beneficioso para los estadounidenses que las escasas calorías provenientes del café y los cereales. El médico dijo, claro, ¿por qué no? El cuerpo quema calorías durante el sueño y un desayuno abundante ayudaría a energizar a las personas por la mañana. Bernays hizo que su médico escribiera a 5,000 médicos, indicando que el cuerpo perdía energía durante la noche. Acordaron que un desayuno abundante sería la mejor forma de recuperarse. Bernays lo dijo después, al igual que los demás. Obtuvimos alrededor de 4,500 respuestas. Todos ellos estuvieron de acuerdo. Publicó los resultados de su encuesta en periódicos de todo el país, con titulares similares. 4,500 médicos instan a los estadounidenses a comer desayunos abundantes para mejorar su salud. Harvard escribe que Bernays, en vez de vender al público estadounidense, permitió que el público se vendiera a sí mismo. La noción de que el tocino y los huevos son buenos para desayunar se ha transmitido por generaciones desde entonces. El sándwich más popular de tocino, el tocino, lechuga y tomate, probablemente se originó en los Estados Unidos alrededor del inicio del siglo XX. El sándwich creció en popularidad tanto en los comedores, quienes probablemente desarrollaron el acrónimo tocino, lechuga y tomate como en casa, ya que la expansión del supermercado hizo que los ingredientes estuvieran fácilmente disponibles. El tocino, lechuga y tomate sigue siendo uno de los sándwiches más populares en Estados Unidos. El tocino también tuvo un auge durante las guerras. El tocino era una parte esencial de la ración militar, tanto que la mochila del ejército de los Estados Unidos tenía un contenedor de almacenamiento de carne llamado la lata de tocino, modelo 1916. ABC Eyewitness News de Indiana escribe que el tocino jugó un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial y se popularizó como una carne asequible para el consumo familiar frecuente. Las personas devolvían el exceso de grasa de tocino al carnicero, quien la donaba al esfuerzo bélico. La grasa de tocino se usaba para crear bombas, pólvora y otros explosivos. La estación de radio WKDO de Indiana indica que Kingman, con sede en Indianápolis, fue la primera en vender tocino pre-rebanado en Estados Unidos, pero Oscar Mayer se llevó el crédito al patentar la idea en 1924. En 1973, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos exigió que los paquetes de tocino tuvieran una ventana transparente en la parte posterior para que los clientes pudieran ver el contenido de grasa del tocino. El comediante Jim Gaffigan bromea que el tocino es tan bueno que otros alimentos se envuelven en él para mejorar su sabor, lo que lo hace especial. Según la radio pública de Wisconsin, investigadores de America's Test Kitchen analizaron el tocino y descubrieron que su sabor se debe a los ácidos grasos presentes en la carne. Al cocinar el tocino, la membrana celular del músculo que contiene los ácidos grasos se desintegra. Eso produce ese ramillete de compuestos sabrosos que amamos. Algunos de estos compuestos tienen notas dulces, a nuez, caramelo, hierbas e incluso un sabor a mantequilla, clave para amar el tocino. Un fanático era el mismo rey. Según ABC 33 Noticias en Youngstown, Pensilvania, a Elvis Presley le encantaba el tocino y un sándwich hecho con una barra de pan, un frasco de mantequilla de maní, un frasco de mermelada y una libra de tocino. Aunque el tocino y el cerdo no se consumen en algunas regiones, en otras mantienen su popularidad. Pero el tocino significa cosas diferentes. El tocino canadiense se corta del lomo. Es más como el jamón. Mientras que el tocino inglés proviene de la espalda, lo que lo hace más magro pero menos crujiente. El tocino australiano contiene partes del lomo y panceta de cerdo, resultando en tiras más largas que el tocino americano.
En el Reino Unido, el tocino inglés cortado finamente se llama rasher, mientras que el corte tradicional americano se denomina tocino streaky. A pesar de las modas de salud y dietas, el tocino sigue siendo muy popular. El corte de carne ha tenido un renacimiento últimamente, impulsado por las redes sociales y acuñado por la prensa como fiebre del tocino. Ahora hay nuevas recetas de tocino. Por supuesto, están todas estas nuevas dietas de moda basadas en carne de carnívoros y mezclas de Bloody Mary cada vez más complejas. También está esta nueva locura por lo dulce y salado, que nos da cosas como helado con tocino, tocino cubierto de chocolate y tocino con donas. ¿Tú? Puedes unirte a uno de los muchos clubes de tocino del mes o incluso a Sizzle, una aplicación de citas para amantes del tocino. Parece que uno de los cortes de carne más antiguos del mundo ha encontrado un nuevo auge en el mundo moderno. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador. Si fue así, dale me gusta, suscríbete y comparte El Historiador con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Historiador como miembro en YouTube, como seguidor en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes ver nuestra tienda de mercancía o reservar un mensaje especial de El Historiador en Cameo.